Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. La sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, en el marco del inicio del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como primera presidenta de México, se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México un ritual ancestral realizado por mujeres representantes de los 70 pueblos indígenas del país. Durante el ritual se pidieron bendiciones al sol, la tierra, el aire, el agua y a sus deidades utilizando incienso, oraciones, rezos en lenguas indígenas. Como pastor, ¿cuál es su opinión sobre este tipo de rituales desde una perspectiva bíblica? ¿Qué enseña la Biblia acerca de estas prácticas, especialmente considerando lo que dice Deuteronomio 18:9 al 14 sobre el riesgo de adoptar costumbres paganas o de adivinación? Y después de este ritual ancestral, ¿qué recomendación nos daría como comunidad evangélica frente a situaciones raras y extrañas donde nuestras autoridades recibieron el bastón de mando y participaron en el ritualismo ancestral? Que la Biblia reprueba, perdón. ¿Cómo debemos actuar ante este tipo de prácticas que no se alinean con los principios bíblicos? Mi nombre es Josué Gamboa de Ciudad de México. Escucha la respuesta, que es muy importante, y como pastor quiero abordar esta pregunta o estas preguntas o esta serie de preguntas desde una perspectiva bíblica sólida, en línea a la palabra. En primer lugar, es fundamental que comprendamos que la Biblia nos instruye claramente a evitar prácticas que involucren la adoración de elementos de la naturaleza o rituales que buscan obtener favores de fuerzas espirituales ajenas al Dios vivo, ajenas al Dios de la Biblia. El libro de Deuteronomio 18, del 9 al 14, Dios advierte específicamente al pueblo de Israel y al pueblo de Israel espiritual, que son aquellos que reciben a Jesús como su Señor y aceptan a la Biblia como su única autoridad, que no deben adoptar costumbres paganas como consultar a adivinos, hechiceros o involucrarse en rituales de culto a otros dioses. El versículo 10 de esa parte de Deuteronomio es muy clara. Nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero. Estas prácticas eran comunes entre los pueblos paganos de ese entonces que rodeaban a Israel. Y Dios condena a esas naciones. ¿Por qué? Porque desviaban el corazón del verdadero culto a Él. En el contexto actual, cuando nuestras autoridades entrantes participan y participaron en rituales ancestrales que incluyen la invocación de elementos naturales como el sol, la tierra, el aire, el agua, estamos presenciando una desviación de los principios bíblicos de acuerdo a la Escritura. Aunque estos rituales, los que vimos en el Zócalo, en la entrega o en la entrega del bastón del mando de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues son parte de la herencia cultural de los pueblos indígenas y debe de ser respetado en el contexto. Pero como creyentes en Cristo, debemos de tener cuidado de no involucrarnos en prácticas que contradicen las enseñanzas de la palabra de Dios. La otra pregunta que me haces es: ¿qué enseña la Biblia acerca de estas prácticas? Pues bien,
La Biblia enseña que solo Dios, el creador de todas las cosas, el Todopoderoso, es digno de adoración. Isaías 42:8 nos dice: yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, participar o aceptar la participación en rituales que honren a otros dioses o elementos de la creación es algo que la Escritura, que la Biblia claramente prohíbe y condena. La adoración y la confianza deben de estar exclusivamente en el Señor, no en fuerzas creadas o en invocaciones de la naturaleza, como la madre naturaleza, como fuimos testigos aquellos que vimos a través de las redes sociales. Punto. La otra pregunta que me haces, porque me haces varias preguntas: ¿qué recomendación nos daría como comunidad cristiana frente a este tipo de situaciones? Bueno, como comunidad cristiana, nuestra responsabilidad es mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios y no dejarnos influenciar por prácticas que se desvían del Evangelio, de acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios 10:21, donde Pablo enfáticamente nos dice lo siguiente: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto nos recuerda que debemos de discernir, separarnos de cualquier tipo de sincretismo que intente mezclar nuestra fe con prácticas paganas, lo que vimos en este ritualismo en el mero corazón de México. Entonces, ¿qué debemos de hacer frente a estas situaciones? Bueno, yo recomendaría 3 cosas. En primer lugar, orar por nuestras autoridades, de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 2:1, que debemos de orar por nuestras autoridades. Aquí es importante porque la Biblia nos exhorta que quienes están en eminencia tenemos que orar a Dios para que les dé sabiduría. Debemos de interceder para que en este caso nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y su equipo de trabajo, los que están en eminencia, en autoridad, tomen las decisiones bajo la guía del Señor. Aquí hay un pro, aquí hay una bendición extra. Nuestra presidenta tiene su ascendencia israelita, judía. Entonces, ahí viene la bendición y nuestra oración. Por eso tenemos que orar para que nuestra primera autoridad y las autoridades no se dejen de influenciar por rituales o creencias que se apartan de los principios bíblicos. Van nuestras oraciones y nuestra comunidad, los pastores, los cristianos, la iglesia evangélica debe de estar orando por nuestras autoridades. Número 2, segunda recomendación ante la situación, pues mantenernos fieles en la palabra de Dios. No podemos ceder a las presiones culturales, a las presiones políticas que nos invitan a participar en prácticas que desagradan totalmente a Dios. Nuestro llamado es ser luz en medio de la oscuridad y con amor proclamemos la verdad de Cristo. Corrijamos con la verdad. No nos podemos apartar ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste de lo que dice la Escritura. Y mi recomendación número 3 ante esta situación, pues debemos de educar a nuestra comunidad. Debemos enseñar a nuestras congregaciones a discernir entre las tradiciones culturales y la adoración genuina de Dios. ¿A quién quiero yo agradar? ¿A Dios o a los hombres? Porque si aún yo quiero agradar a los hombres, no seríamos siervos del Señor. Las Escrituras nos guían hacia una relación exclusiva, única con Dios.
a través de Jesucristo. Debemos de asegurarnos de que nuestra fe no se contamine con elementos que la Biblia rechaza y condena. Ahora, la última pregunta creo que me haces: ¿afectará esta situación, el ritualismo que hicieron en el Zócalo, en la entrega del bastón de mando a nuestra presidenta, a la gobernanza del país? Bueno, es importante señalar que cuando un gobierno se involucra en prácticas que no son coherentes con los principios de la fe cristiana, pueden traer consecuencias espirituales. La Biblia nos enseña que cuando los líderes se desvían de los caminos de Dios, el pueblo sufre. El libro de Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Si las autoridades buscan su guía en elementos creados en lugar del Creador, se está corriendo el riesgo de alejarse de la verdad y de la verdadera fuente de sabiduría y dirección, que es la Biblia. A manera de conclusión a mi respuesta a la serie de preguntas que me haces, estimado Josué de la Ciudad de México, nuestra recomendación como comunidad cristiana es orar fervientemente por nuestras autoridades, como nos lo manda la Biblia, para que Dios nos guíe, para que Dios guíe a esta nación en la verdad. Debemos mantenernos firmes en nuestros valores y principios y enseñar a nuestras congregaciones a no comprometer nuestra fe. Que todo lo que hagamos, nuestra fidelidad sea hacia el Dios vivo y verdadero, sabiendo que solo Él tiene el poder de bendecir y guiar a nuestro país. Esa es mi respuesta. Que Dios bendiga a México, le dé sabiduría a sus gobernantes. Oramos por nuestra presidenta, oramos por nuestras autoridades, en el nombre de Jesús. Bueno, yo les agradezco mucho. Los invito a que nos visites en nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestra información y nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.